¿Qué crees tú, Reinaldo? Bueno, tomando en consideración lo que hemos estado estudiando, Sí. creo que cuando habla de que el cerebro entrenado es la base del buen liderazgo, Ujú, eh, considero que debemos nosotros como eh, líderes, ujú. por voluntad propia, comenzar a establecer en nosotros, así como se pueden establecer las creencias, ¿verdad? Sí. Eh, que nos han enseñado, establecer nosotros mismos con autosugestión, por llamarlo de alguna forma, Ujú. todo esto que hemos aprendido que debe de tener un líder. Por ejemplo, lo que hablamos la semana pasada sobre la expectación positiva. Positivo. Ujú. ¿Ves? El hecho de que si tú no te observabas antes, pues empieza a tomar control de eso y empieza a voluntariamente a observarte. Si tú no pedías la opinión de quienes están contigo trabajando, porque tú crees que eso te rebajaba como líder te quitaba liderazgo, pues empieza a entender que eso no es así, que necesitas la opinión de los demás, que debes tener un feedback. Entonces, todas esas cosas, ponerlas en práctica, creo que eh, por lo menos parte de lo que habla acá del cerebro entrenado, es mi opinión. Ah, valiosísimo. Gracias, Reinaldo. Y acá Luz Mayra nos dice, el cerebro de un líder debe ser amplio, colaborativo y transformador. ¿Cómo es? No, no sé si tienes la posibilidad de ampliarnos tu visión de qué es un cerebro amplio, el colaborativo lo comprendo muy bien, y cómo es un cerebro transformador. Aló. Sí, te estamos escuchando perfecto, Luz Omar. Bueno, dices que entiendes el colaborativo Sí. y el transformador es ese que nos lleva a hacer estos cambios en el entorno, en nuestra Ujú. casa, en donde estemos. Pues porque si no, nosotros como líderes no logramos esas transformaciones, ¿cómo queda el trabajo del líder? Pero A eso me refiero. qué hace que un cerebro sea transformador? ¿Qué tiene que tener un cerebro para ser transformador? Tener quizás uno como persona, pues tener esa capacidad de poder transformar. Y bueno, vamos a profundizar en eso porque es un punto, tal como también el que nos ha compartido Reinaldo, es un punto importante, ¿no? A tener en cuenta, porque ya estamos viendo que sabemos como qué condiciones, qué habilidades tiene un buen líder, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hago para que mi cerebro me apoye y yo pueda desarrollar esas habilidades que creo todos los seres humanos tenemos? Porque si vemos en un escáner un cerebro de un colaborador y un cerebro de un líder, ¿encontramos algunas diferencias? Yo diría que sí. Sí encontramos algunas diferencias en el desarrollo de algunas áreas, ¿no? Del cerebro, en cuanto a la actividad se refiere. Más adelante, en una clase posterior, vamos a estar hablando de las funciones ejecutivas del cerebro, que hoy vamos a tocar algunas muy por encima porque hacen parte de la diferencia que nos da esta parte racional, ¿no? Todas las funciones ejecutivas, la parte donde se desarrollan está acá en la corteza prefrontal, que es como la parte más nueva del cerebro, donde nos diferenciamos de no tomar decisiones inconscientes o automáticas o las que dijéramos por inercia, ¿no? Aunque, si ustedes ven,
si han observado, hay muchas personas, y lo dice la ciencia, y muchos científicos lo han dicho, que el 95% de nuestras decisiones se toman de manera inconsciente y que muchísimas veces no pasan por la parte racional, sino que son reacciones emocionales. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Será que tanto porcentaje nosotros decidimos de esa manera? ¿O están exagerando los laboratorios en esa parte? ¿Qué nos dices, Reinaldo? Yo coincido completamente con esa opinión. Bueno, aparte de que tuvieron que haber hecho muchos exámenes, no, muchos estudios. Sí. Pero coincido plenamente con eso, porque cuando tú llevas a cabo una actividad de manera repetida y constante y continua, Ujú. llega un momento en que ya tú haces aquello y ni siquiera te das cuenta que lo estás haciendo. Por ejemplo, cuando tú aprendes a manejar un carro sincrónico, Sí. al principio tienes el conflicto de que sí, que el croche, que el freno, que el acelerador, que cuidado, que la palanca, que cómo metes la velocidad, que tal. Pero llega un momento en que ya tienes tanta práctica que manejas el carro, todavía ves el celular, estás hablando con el que está a tu lado, estás pendiente del semáforo, estás pendiente del que pasa. Entonces, porque ya has hecho esa actividad tantas veces que estás en automático y ya tu subconsciente sabe qué es lo que tienes que hacer sin que, como dices tú, que eso lo estoy aprendiendo ahorita, pase por esta parte del hemisferio frontal, sino que ya está ahí como que grabado y listo, vámonos. Vámonos. Y eso es a los que algunas personas, gracias Reinaldo, le han llamado pasar del saber al saber hacer. El saber hacer es cuando mi cuerpo entero, porque mira que no es solo el cerebro, hay cosas que todo mi cuerpo las sabe hacer y pareciera que no yo, por ejemplo, para hablar aquí no tengo que pensar si muevo primero la mano derecha o la izquierda, sino que naturalmente muevo las manos, ¿cierto? Y naturalmente las muevo de acuerdo a lo que voy diciendo. Y no tengo que estructurar un pensamiento ni usar mis funciones ejecutivas para moverlas, para parpadear, para muchas cosas. De hecho, cuando nosotros dictamos tantas clases y los que han dictado clases o han tenido mucha oratoria, saben que en algún momento uno ya no tiene ni siquiera que preparar tanto, sino que uno ya del mismo conocimiento que tiene, fluye, ¿no? Lo que uno va diciendo, lo que uno va diciendo, le fluye. Porque uno ya tiene un qué, un mapa mental de la actividad. Ya la tiene aprendida, ya me apropié de ella. Entonces, ¿cómo sé yo que ya aprendí algo? Cuando puedo incorporar esos conocimientos a mi actividad del día a día. De lo contrario, no lo he aprendido. Lo tengo allá, en los conocimientos, en el archivo muerto, digo yo. Pero lo uso, no. Entonces digo cosas como, yo sé que para ser buen líder, tengo que ser empático, pero no comprendo, no he aprendido a usar la empatía en mis relaciones personales. Entonces, usted tiene el concepto de empatía, pero no ha aprendido el concepto de empatía. Entonces, cuando Luz Omaira nos dijo un cerebro amplio, colaborativo y transformador, creo que quiso decir es un cerebro que aprende constantemente, que se transforma para transformar, que sabe transformarse y sabe que los otros tienen la capacidad de transformarse. Cuando yo tengo la conciencia de que todos los seres humanos podemos transformarnos, podemos generar cambios, que nuestro cerebro es plástico, adaptable, que se puede transformar, entonces yo procuro esa transformación en mis colaboradores. ¿Cómo nos suena eso? Me gustaría escuchar un poquito de ese, cómo nos va sonando lo que yo voy diciendo y en lo que no les cuadre, por favor, díganmelo. No, Maritza, eso sí está como reforzado ese cuento que nos estás echando aquí. Nos va cuadrando, vamos visualizando lo que puede ser
un cerebro entrenado para el liderazgo a voluntad. ¿Qué nos dices, Dubraska? A mí sí que me gusta decir el nombre de Dubraska. Me parece retador para mi mente porque es la primera Dubraska que tengo en mi vida. No había conocido una Dubraska y como no es un vocablo de mi cultura, de lo que con lo que yo he crecido, lo tengo que hacer pensándolo. No es un nombre que yo puedo decir como en automático, como Mayra, Reinaldo, Maritza, Jairo, Oda, que ya estoy muy familiarizada. Entonces el Dubraska, tengo que pensarlo. Dime, Dubraska. Eh, Maritza, eso que tú estabas comentando me recuerda mucho a un concepto que descubrí gracias a un podcast Ujú, de Erika de la Vega, que hablaban de la neuroplasticidad ujú, y de cómo, a ver, lo que tú decías, que el cerebro era flexible y que a veces había esas cosas que hacemos como quien dice por inercia, ujú, y quizás esas transformaciones que necesitamos hacer a posterior, uno lo podía entrenar como si fuera un músculo. ujú, Y que eso se entrenaba a través de concientizar, vamos a decir así, eh, cambios de pensamiento hasta que se vuelven a hacer, o sea, se hacen esas nuevas conexiones neuronales, era lo que explicaba la experta, y ya pasa a ser también automático esas otras, ese nuevo modo de pensamiento y que eso nos da eso, o sea, estar constantemente aprendiendo, por decir algo, un idioma, una tarea, ese tipo de cosas que nos sacan de la rutina van haciendo que esas conexiones se generen de cero. Nuestro cerebro se hace más flexible, entonces a la hora de reaccionar ante una situación, él se comporta diferente porque ya no tiene un patrón, vamos a decir así establecido de fondo rígido, sino que él tiene, bueno, es lo que entendí, ujú. como la potestad según la situación, adaptarse porque ya tiene más herramientas de respuesta. Era un poco lo que le entendía a la autora, perdón, a la experta que estaba comentando sobre eso de la neuroplasticidad. Y siento que el tema de la inteligencia emocional va muy de la mano de esto que estamos hablando, porque ahí vienes tú, es lo que tú estás diciendo con el ejemplo de la empatía. Puedo conocer el concepto, pero si yo no voy adentro, no empiezo a estar consciente de cómo son mis emociones, de cómo me comporto yo, cómo es mi respuesta entre diferentes emociones y cómo puede eso también reflejarse en los otros no vamos a entender cómo hacer a la práctica esos conceptos. Entonces, era un poco lo que quería aportar. Perfecto, Durazca, me has ayudado mucho, ya que el concepto de neuroplasticidad es sumamente importante y dicen que es uno de los grandes descubrimientos de la neurociencia en los últimos años, ya que había anteriormente un mito de que el cerebro era rígido y que de una vez aprendíamos algo, una vez se generaba una conexión, una sinapsis, que es ese espacio donde se conecta la información, se pasa la información de una neurona a la otra, ya no había posibilidad de olvidar, de reaprender, que eso se quedaba así. Y es más, había un refrán muy bonito que decía, loro viejo no aprende a hablar. Ujú. ¿Cierto? Pero Sí. hoy, gracias a la neurociencia y gracias a que en una década completa, que es la década de los 90 en Estados Unidos dijeron, esta va a ser la década del cerebro. Y gracias a que pudieron escanear el cerebro y ya podían observar cómo era un cerebro mientras funcionaba en funcionamiento y no en cadáveres, no abriendo personas, sino ya comenzaron a esos descubrimientos a avanzar, comenzaron a ver que cualquier aprendizaje, hoy aquí todos nosotros estamos creando una nueva conexión neuronal. Conexión. Ahora, esa conexión neuronal es temporal por algún tiempo. ¿Qué hace que esa conexión neuronal se quede conmigo, se fortalezca la práctica? Usarla.
Por eso, uno de los grandes principios de la neuroplasticidad es debes usar esa conexión que creaste. ¿Para qué? Para que tu cerebro, que evita que gastes energía y creando y fortaleciendo una conexión, se gasta energía, el cerebro que va a preferir la ruta antigua, la manera anterior de hacer las cosas. Entonces, la palabra transformación que nos aportó Omaira tiene algo muy importante, porque es cambiar la forma de hacer las Exacto. cosas, cambiar un paradigma, una manera de hacerlo. Y eso a nivel del cerebro tiene todo un mecanismo. Y de ahí podemos crear un hábito. Ujú. Entonces, yo puedo habituarme a liderar, yo puedo habituarme, puedo crear el hábito de ser empática, puedo crear el hábito de ser colaborativa, cooperativa, compasiva. Yo To- considero que sí, que si se concientiza. Y quizás en primera instancia, si no estás habituado a hacerlo, como tú decías, no se te va a hacer fácil, no te va a salir por inercia, pero si tú lo vas concientizando y lo que dices, vas practicando, practicando, que por eso ella lo relacionaba muy con el gimnasio. Y ella Ujú. decía que era como llevar el cerebro al gimnasio, era practicar, practicar, repeticiones, repeticiones, hasta que ya ese puente se logra y ya tú reaccionas eh, Naturalmente. naturalmente a ser colaborativo, a ser más empático, a no ser tan reactivo quizás también. Entonces, por eso decía que también va muy de la mano con el tema emocional. eh, y me parece muy interesante porque creo que para poder lograr nosotros esos cambios en los demás, tú tienes que entender ese proceso y también experimentarlo. Sí, señora. Entonces, ahora dijo Reinaldo, aquí la anoté y la resalté, una palabra que une este tema y es la palabra voluntad. Porque como les comentaba ahorita, en el proceso de crear una nueva conexión fuerte, una conexión que el cerebro quiera usar, que a él no le parezca inútil usar, yo debo tener algo que se llama la voluntad. Ya lo nombró nuestro amigo Reinaldo en su intervención inicial. Entonces, en un inicio, para yo crear ese hábito, yo debo poner de mi voluntad. Es decir, lo tengo que hacer desde el consciente, porque si yo lo hago desde mi parte emocional o desde mi parte automática inconsciente, pues mi cerebro va a elegir la ruta antigua. Yo personalmente no soy amiga de decir que mi cerebro es perezoso. Yo personalmente no soy amiga de decir eso por el poder generativo del lenguaje. Mi cerebro no es perezoso. Mi cerebro quiere ahorrar energía. Uno de los órganos que más energía gasta en el cuerpo humano es el cerebro. Entonces él quiere ahorrar energía. Él no es perezoso. Entonces elige el camino, la ruta conocida para no gastar una energía extra. Para que esa energía se utilice, yo lo tengo que hacer desde el consciente y a voluntad. Entonces, miren cómo vamos diciendo cómo es el cerebro de un líder. Un cerebro de un líder es un cerebro como el de todos los seres humanos, solo que el líder es consciente de su necesidad de desarrollar determinadas habilidades y se dedica, tal como creo que también Reinaldo lo decía, tal como cuando uno quiere desarrollar cualquier otra habilidad manual, cualquier conocimiento técnico, pues debe adquirirlo. Hay cosas que caracterizan a los ingenieros, otras caracterizan a los médicos, al docente. Un docente se tiene que entrenar en hablar con personas, en conocer a las personas y en cómo aprende una persona. ¿Para qué? Pues para poder ejercer bien su función, para que el otro aprenda.
Si yo soy profe, pues yo tengo que hacer que el otro aprenda. Esa es mi labor. Entonces, si yo soy líder, yo tengo que conocer no solo cómo funciona mi cerebro, sino cómo funciona el cerebro de todos los demás. Por eso decimos que el neurolíder lidera con el cerebro en mente. Y vemos varias áreas que no vamos a hablar en detalle hoy, pero miren que me gustó resaltar estas, que son unas áreas que el líder va teniendo en cuenta, va siendo consciente, como la frontal, que ya les decía a ustedes, que es donde está la razón, la temporal, que es donde está la emoción, la parietal, que es donde consolidamos la información, y la occipital, que es en la que transformamos las imágenes. Todas estas áreas funcionan para todos los seres humanos. Obvio, todos tenemos esto mismo, pero el líder conoce cómo activar esas áreas del cerebro. Entonces, un líder se preocupa por la atención, la concentración, la memoria a corto y a largo plazo, la memoria de trabajo. Todo esto lo vamos a ver cuando veamos las funciones ejecutivas del cerebro y cómo podemos trabajar en ello. Pero la base del liderazgo, porque un líder, yo puedo liderar mi vida y llevar y hacerlo muy bien para mí, pero ya cuando interactúo con otros, ¿cuál es la química que hay detrás de seguir personas? ¿Qué hace que mi biología me lleve a seguir a una persona? Entonces se usa la palabra, en este caso, sintonía. Usamos la palabra sintonía, sintonizar con las personas. Y nos dicen que la sintonía, según la neurociencia, es un fenómeno muy complejo que involucra sincronización neuronal, contagio emocional, escucha activa, y todo esto crea una conexión profunda entre individuos. Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué es lo más importante en lo que trabaja un líder? En conectar con su equipo. Entonces, nos devolvemos un poco en que el 95% de las decisiones del ser humano son emocionales. Entonces, si mi equipo toma decisiones emocionales, yo debo saber qué hace que ellos tomen esa decisión. Como en las neuroventas, ¿no? El neurovendedor sabe qué va a hacer que esa persona compre. La publicidad sabe qué hace que tú compres y estimula esa parte. Entonces, un líder se preocupa por la sintonía, por la escucha, por la conexión, por la empatía cognitiva, por la empatía biológica, por conectar contigo, por conectar con el propósito. ¿Y qué le hace sentir a las personas un líder? ¿Qué debería hacer sentir un líder? ¿Ustedes qué piensan? Los escucho. ¿Qué nos gusta que nos haga sentir un líder? ¿Quién se anima? Elizabeth. Confianza, seguridad. Confianza, seguridad. Sí, señora, gracias, Elizabeth. Entonces Bueno, buscamos, amor, mi amor. entonces, un líder es la persona que te hace pasar del miedo a la seguridad. Y esa seguridad empieza en mí mismo. Un líder entonces combate el síndrome del impostor. Un líder trabaja en la autoconfianza, en poder creer primero en sus capacidades para poder genuinamente que se note mi confianza, mi seguridad al transmitir tanto el conocimiento como la emoción. Luego, en otros, la confianza en otros. Pero este mostrar confianza, como lo decíamos también cuando hablábamos de la expectación positiva, debe ser muy genuino. Yo realmente debo confiar en la persona. No es decir, sí, yo confío en ti, pero no.
Así como que yo confío en ti, pero tengo que estar ahí haciendo lo que te toca hacer a ti porque tú no lo haces bien. Yo confío en ti, pero no te delego. Yo confío en ti, pero no te doy espacios de innovación, de creatividad, no te escucho. ¿Confío en ti entonces? Y me gustó mucho esta. Un líder confía en el futuro. Lidera basado en la oportunidad. ¿Les gusta eso? Confianza en el futuro. Esperar algo bueno, que va a pasar algo bueno. Será importante para darle seguridad y confianza a nuestro equipo, mostrar cuáles son las oportunidades. Y esto nos lo da el coaching ampliamente. Entonces, un neurolíder conoce la importancia de la confianza y la seguridad en el cerebro de sus colaboradores. Sabe que eso hace que ellos mismos crean en ellos. Cuando yo creo en la persona cree en sí mismo y desplegan su potencial. Esa es la gran misión del líder. Acompañar a la persona a descubrir su potencial y permitirle que lo use, que abra sus alas, que es lo que no siempre pasa en las organizaciones, ¿no? Normalmente vemos que a la persona se les limita a nivel organizacional. Y entonces las personas deciden no volver a aportar porque cuando quieren aportar, pues no se les permite, no se les escucha. Entonces, ¿qué dijimos en sintonía? Sé la importancia de escucharlo para un neurolíder. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? ¿De acuerdo todos? Listo. Reinaldo, te escucho. Sí, solo quería aportar un poquito, ¿no? Que ahora que tú dices eso sobre que el neurolíder, pues, debe ser una persona que debe escuchar, ¿no? Y debe tomar en consideración la opinión de los que están con él. Yo estuve trabajando hace un tiempo con una persona que definitivamente ese no era su fuerte. Entonces, cada vez que me preguntaba algo, yo simplemente le decía, bueno, mi inútil opinión es esta y aquella. Porque ya ni siquiera sabía que tenía sentido que yo dijera nada. Entonces es importante que cuando alguien está liderando, pues escuche y que la otra persona se sienta que es tomado en consideración. Aló, ¿me están escuchando ustedes a mí? ¿Alguien me puede hacer una señita si me están escuchando? ¿O alguien me habla? Es que no estoy escuchando, perdí el Sí, audio. sí, Perfectamente bien te escuchamos. A él es que no escuchamos casi, muy lejos. Sí. así es. Aquí no escuchamos es a Reinaldo muy. Yo sí dije, No, perdí el audio porque no estaba escuchando y dije, ay, Dios mío, y estaba revisando acá perdón. que arreglarle al Ahora, computador. ¿sí se escucha? ¿No se escucha? Ahora sí lo escuché, yo Ahora dije, sí. yo me puse acá a mover pensando Ah, que se me había ya. desconectado. Perdón, bueno, no, lo que quería aportar era con respecto a lo que estaba diciendo de que el neurolíder, la importancia de que el neurolíder escuche, porque pues para los que están siguiendo a alguien es importante sentir que tu opinión vale, de que lo que tú estás aportando tiene por lo menos un poquito de valor. Y te decía que en mi caso yo hace un tiempo trabajé con alguien que, bueno, realmente le importaba muy poco pues la opinión de la gente. Y ya cuando a mí me preguntaban, yo lo que le decía, bueno, mi inútil opinión es esta, esto y aquella. Eso, Listo, ¿me entiendes? Pero esa porque es que está ya no sentía, buenísima. Claro, claro que ya, y ya no, literalmente ya no era tenía, inútil darla no porque tenía de otra, claro, por supuesto. ya tocaba con sarcasmo. Bueno, gracias, Reinaldo, tienes toda la razón. Entonces, miremos ahora algunos principios que se manejan en el neuroliderazgo
Y pues aquí una pequeña reseña histórica que la primera vez que se usó el concepto de neuroliderazgo fue en una publicación de la Universidad de Harvard llamado Harvard Business Review en el 2005. Ustedes miren que es relativamente nuevo, ¿no? Este concepto. Y un año más tarde, las teorías y principios de esta nueva herramienta fueron recogidas por David Rock y Jeffrey Schwartz. De esas, estas dos personas dijeron o diseñaron estos 6 principios de los que vamos a hablar a continuación. A mí me ha gustado mucho este primero. Cuando un líder tiene este nivel de conciencia, puede actuar diferente. Y este primer concepto o principio dice, cada cerebro es único. No se puede tratar a todos los colaboradores de la misma forma. Se debe tener en cuenta sus diferencias, sus preferencias, sus fortalezas y sus áreas de mejora. Esto pareciera como muy lógico, pues obvio, Maritza. Hay personas que me dirían, obvio, obvio que todas las personas somos diferentes, pero realmente ustedes han visto que se tratan a los individuos o que se da una orden general para todos indiferente de cómo sea su condición, sus habilidades, sus capacidades. ¿Cuál es la realidad? No lo que suena muy bonito, ¿no? Pensar que cada cerebro es único y que hay que respetar esa individualidad. Pero ¿sucede eso en las organizaciones o en las comunidades? Entonces, cuando un líder tiene esa conciencia, ¿por qué no se hace mucho, muy frecuentemente? Porque esto requiere un trabajo minucioso de dedicarme a conocer mi equipo de trabajo, de preocuparme por saber quién es Elizabeth Balsán, qué habilidades tiene, cuáles son sus fortalezas, en qué áreas la puedo apoyar a mejorar, qué parte de su potencial no estamos usando. Para todo eso yo debo dedicar un tiempo. ¿Dedican los líderes tiempo a conocer a sus colaboradores? Dejemos esa pregunta en el aire. Número 2, los sistemas de recompensa son clave. El cerebro responde mejor a estímulos positivos, por los que debemos reforzar el reconocimiento, el feedback, la autonomía y el sentido de propósito. El reconocimiento. Yo he escuchado personas decir, pero es que ¿qué le tengo que reconocer si es que nosotros aquí le pagamos para que haga eso? Es como el papá que dice, pero yo ¿por qué tengo que felicitarlo porque le fue bien en el colegio si es que usted no hace nada más? Es que es su obligación de que le vaya bien en el colegio. Entonces yo no tengo por qué reconocerle que usted está haciendo bien su trabajo. Pues es que para eso le pago, para que haga bien su trabajo. ¿Han escuchado algo así en alguna ocasión? Bueno. 3. No hay actos sin emociones. El cerebro procesa la información de forma emocional antes que la racional. ¿Y esto por qué ocurre? Por mecanismo de defensa. ¿Qué sería de nosotros si toda la información tuviéramos primero que razonarla? Entonces, oiríamos el pito o el claxon o como lo llaman, no sé allá en Venezuela cómo le llaman al pito de un automóvil cuando usted va pasando la calle. Y si usted no reacciona sin pensar mucho y echa para atrás, pues muy probablemente el automóvil la atropella. O si usted escucha que va algo en caída y usted no se quita. Entonces, ¿qué tal si todo pasara por nuestra parte racional primero? Hay muchas reacciones que por supervivencia deben ser rápidas, automáticas. Hay otras que no lo deberían ser, pero lo son. Y ahí nuestra amiga Dubraska nos aportó algo diciéndonos que por eso es importante desarrollar la habilidad de la inteligencia emocional.
El estrés, el miedo. Entonces, evitar el estrés y el miedo. ¿Qué pasa con el miedo? No sé si sea mi impresión o lo que dicen la mayoría, pero el sistema educativo y el sistema empresarial se ha basado generalmente en el miedo, porque algunos piensan que el ser humano necesita sentir miedo para funcionar. Claro, porque el miedo nos acompaña desde que somos seres humanos, hemos sentido el miedo. Lo que decía ahorita es una de las reacciones que nosotros requerimos para estar vivos, para existir como especie. Entonces, ¿cómo sé que algo es peligroso? ¿Cómo sabe mi cerebro que algo es peligroso? Y cuando no es tan real como el pito del carro, como el ladrido del perro, como un río correntoso, como algo visible, pero nosotros de todas maneras sentimos miedo aunque no estamos viendo la situación. Percibimos una amenaza. No sé si a ustedes les ha pasado, pero hay personas que por nuestra experiencia nos van generando un miedo que ya nos da miedo hablarle. Y hay muchos jefes, porque ahí yo no serían líderes, sino jefes, que siguen basando su función en el miedo, en generar miedo. Que si no lo respeten, por lo menos que le tengan miedo. Y son orgullosos de que cuando ya entran el equipo tiemble. Ay, ay, qué miedo llegó el jefe. Pero también sabemos que el miedo, ¿qué? Bloquea, que el miedo no te deja pensar, que el miedo no te deja avanzar, que el miedo es necesario, pero no puede estar permanente en todo mi actuar. Entonces, no hay acto sin emoción. Necesito liberarme del miedo, liberarme del estrés, trabajar por tener una mente en calma. Y es una de las grandes cosas en las que se entrena un líder, la calma mental. La mente está programada para cooperar. Somos seres sociables. Nosotros estamos, y es más, nos hace felices colaborar con otros, cooperar. Nos hace felices. Un cerebro feliz, un cerebro que coopera es un cerebro feliz. Nos gusta interactuar para resolver problemas complejos. No sé si les ha pasado, pero cuando uno ve a una persona en una situación compleja, a uno como que naturalmente algo lo impulsa a ayudarlo. Por ejemplo, uno va en el supermercado y ve a una señora como encartada con el bebé, la maleta, la bolsa, y uno tiende a ayudarla. Venga, le recibo la bolsa, le abro la puerta. Es una tendencia del ser humano que la hemos querido inhibir, pero naturalmente nosotros estamos diseñados para cooperar. Por eso un neurolíder fomenta el trabajo en equipo, la confianza, la diversidad y la inclusión. ¿Basándonos en qué? En el primero. Cada cerebro es único. Quinta, la información influye en las expectativas y la conducta. Y aquí viene otra habilidad de un neurolíder, la comunicación clara. Ser claros, dar la información, porque la desinformación y la incertidumbre, pues hace perder esa seguridad de la que estábamos hablando hace un rato. Cuando todo se dice a medias, cuando usted no sabe lo que está pasando, cuando su líder no se sienta con usted y le dice las cosas claramente como son, no le proporciona la información, usted no sabe qué esperar y usted siente constante inseguridad. Número 6, el estado emocional condiciona las acciones. Ya lo decíamos, nosotros somos seres emocionales. La sobrecarga, la rutina, limita la creatividad y la innovación. Entonces, en algunas ocasiones se piensa que ponerle más trabajo a la gente lo hace más productivo y es al contrario.
Entre mejor distribuido está el trabajo, más productivas son las personas. Entonces, todo eso lo logra que conocer cómo funciona no solo mi cerebro, sino el cerebro de mis colaboradores. Miren las grandes ventajas que nos da la neurociencia para nosotros poder trabajar en equipo, para poder liderar. ¿Qué tal les pareció hasta ahí? ¿Aprendimos algo? ¿Algo que nos llevemos nuevo hoy? Dos personas que me lo digan para que ya demos paso al segundo tema. Dos personas que me digan, hombre, me quedé pensando en tal cosa, me llevo esto o me llevo aquello. ¿Quién se lleva algo? Acuérdense que aquí si ustedes no se llevan nada, a mí no me pagan y el maestro ve esta grabación. Elizabeth, ayúdame a ganarme la clase de hoy. Bueno, Maritza, con todo esto que he estado escuchando de ti y lo que he leído en pantalla, ¿no? Esto de que hay jefes que generan miedo en el grupo que lidera, yo digo que es falta de conocimiento o capacitación, ¿ok? Es para limitar el acercamiento, ¿ok? Para que tú no esculques tanto en su cerebro, por decirlo Ah, así, ¿ves? Porque no se siente realmente líder, no se siente realmente capacitado ni formado para el lugar que está representando, ¿ok? Y los líderes que generan miedo o quieren mover los grupos a través del miedo es porque ellos ya tienen miedo. entonces es un mecanismo de defensa, vamos a decirlo así. Correcto, correcto. Es un mecanismo de defensa para ellos. Gracias, Ujú. Elizabeth. Reinaldo, ¿qué nos comentas de la clase de hoy? Bueno, de esta primera parte me llevo hasta el momento, ¿no? Dos cositas que de verdad me llamaron mucho la atención. Uno, que el líder o como líder no solamente debo saber cómo funciona mi cerebro, sino cómo funciona el cerebro de a quienes estoy liderando, de mis compañeros, de mis colaboradores. Me llamó la atención porque, ok, hasta el momento entendía que, bueno, ok, tengo que saber más o menos cómo son ellos, cómo coactúan y todas estas cosas, pero esta parte de comprender cómo funciona el cerebro de cada uno de ellos, pues, de verdad que como que me lleva un paso más allá. Y lo Gracias. segundo me agradó mucho es, y que voy a empezar a intentar de manera eh, eh, por llamarlo de una forma, a propósito, empezar a enseñar también a los demás y que caigan en conciencia que estamos creados por naturaleza para colaborar. Me agradó de verdad muchísimo eso, esto me lo llevo y de verdad que voy a hacer todo lo posible por ponerlo en práctica y enseñarlo a muchas otras personas. Gracias, Reinaldo. Gracias. Entonces, el conocimiento que nos llevamos es una semilla que da frutos en cada uno de nosotros y esta es la misión de estos diplomados, que esto se difunda y cada vez seamos más para que las organizaciones sean más sanas, los líderes lo puedan hacer más fácilmente, para que no haya que sufrir por ser líder, para que yo pueda liderar sin estrés, con el cerebro en mente. Entonces, nos llevamos como conclusión que que un neurolíder tiene un cerebro igual al que todos tenemos, pero desarrolla algunas habilidades usando unas áreas, ejercitando esa conexión, creando nuevas conexiones, aprovechando la plasticidad cerebral, ¿cierto? Para hacer una transformación y luego es consciente de que todos sus colaboradores tienen esa misma capacidad de transformarse y acompañan, impulsan la transformación, acompañando a crear esas nuevas conexiones que la emoción afianza. Entonces yo puedo imprimir en mi conocimiento una emoción negativa, pero también puedo hacer que no me olviden o que no olviden lo que yo he dicho con una emoción positiva y mejor Perfecto. si es positiva. Y si mi liderazgo está basado en el amor, en la compasión, en la comprensión, en la cooperación, nadie me va a olvidar. ¿Cómo nos pasa a los que conocemos a la doctora Oda González?
que nunca la olvidamos porque su relación con nosotros está basada en el amor que ella emana. Por esa razón no es inolvidable, porque nos imprime una emoción positiva. Y ella precisamente, le damos la bienvenida esta noche, porque es la persona que nos va a compartir el segundo tema. Doctora Oda, bienvenida, muy buenas Buenas noches. noches para todos, buenas noches Marixa, muchas gracias, Marisabel también, buenas noches. Y también quería pues aportar algo a este final de tu exposición o de esta excelente exposición. Fíjate que para mí el miedo lo pierden estos colaboradores también cuando ellos se sientan que son vistos como otros líderes más dentro de la organización, no vistos como unos simples colaboradores, porque allí es donde radica el problema, es la visión que tenemos de las personas que nos acompañan en nuestro equipo de trabajo. Y eso tiene que ver mucho con el tema que yo voy a exponer, y gracias Marixa por darme este pase tan bonito. María Isabel es la que... ¿Aló? ¿Está por allí, María Isabel? Sí, Oda, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas Para todos, noches. Buenas noches. felicidades. Ok, para la exposición, perdón, la presentación, ok, ya la podemos colocar. Bueno, yo voy hablando del tema, es sobre el autoliderazgo y tiene también mucho que ver con esa inquietud de lo que cerró Reinaldo exponiendo sus ideas. Nosotros tenemos que enseñar a otros, pero primero tenemos que aprender nosotros mismos a liderarnos. Ese es el autoliderazgo. Yo lo denominé, como lo denominan otros autores en algunos libros, que es la llave para un liderazgo efectivo. Realmente yo entiendo y comprendo el liderazgo, no es un tema nuevo, es un tema muy interesante y que ahorita se ha retomado desde la perspectiva de lo que es el neuroliderazgo. Aun cuando son dos conceptos diferentes, el autoliderazgo pasa a ser base del neuroliderazgo. Y esto es importante y lo voy a explicar más adelante. En sí el autoliderazgo, vamos a verlo como la capacidad que todos tenemos de liderarnos a nosotros mismos, de la capacidad que tenemos para dirigir y guiar nuestra vida personal, por supuesto, pero también lo podemos llevar al campo profesional y al campo laboral. ¿Por qué? Porque el autoliderazgo nos lleva a lograr un liderazgo consciente y efectivo. La verdad que es un tema muy apasionante, es un tema que vale la pena pues dedicarle. El autoliderazgo no lo vamos a aprender o no se aprende de la noche a la mañana, es de práctica, es de herramientas, es de despertar conciencia, es de hacer consciente ese ser que nosotros llevamos en nuestro interior. Y con el autoliderazgo y sus herramientas, nosotros tenemos la capacidad de despertar ese líder interno, de transformar nuestros pensamientos, de transformar nuestras emociones, de transformar nuestros comportamientos o nuestro comportamiento. ¿Con qué fin? Todo esto es con un solo fin, que es alcanzar los objetivos que nosotros tengamos planteado lograr. Y también para tener mayor crecimiento y desarrollo personal. Entonces nosotros necesitamos, todos, y digo nosotros, porque nosotros todas hemos pasado por esta situación de autoliderarnos, de conocernos a sí mismos, de despertar esa motivación interna, de despertar esa grandeza humana que está dentro de cada ser. Eso es el autoliderazgo. Pasamos, Marisabel. Ok, aquí tiene un pensamiento que me gustó
lo traigo porque me parece que es un mensaje bien poderoso. Es del autor Robin Sharma. En la clase hace como quizás 2 semanas, cuando yo tuve mi primera clase con ustedes, Marixa les envió allí un libro llamado El líder que no tenía cargo, o el líder que no tiene cargo, o un líder sin cargo, como lo queramos en este momento. Ese es lo que configura el título del libro. Y su autor es Robin Sharma. Es un autor que hace mucho énfasis o analiza la importancia de ser un líder, aun cuando no tengamos cargo o cuando no se tenga cargo o cuando nosotros no estemos formados como líderes. Nosotros podemos con herramientas despertar ese líder interno que tenemos. Y ahí es donde la señora que está aquí escribiendo en una pared dice, el control de mi vida lo hago yo. Y aparte, un mensaje que nos da Robin Sharma es que el liderazgo y el éxito nos pertenecen por derecho. ¿Qué significa eso? Que nos pertenezcan. Yo quiero que ustedes opinen porque es un tema muy interesante, está muy apropiado para ustedes que están en este proceso de formación en liderazgo, que es desde el neuroliderazgo, pero que realmente la base para el neuroliderazgo es esto, el autoliderazgo. Ese es el fundamento del neuroliderazgo. ¿Qué les parece a ustedes esa frase? Liderazgo y el éxito nos pertenecen por derecho. ¿Qué quiere decir el autor con eso? Los nombro a Reinaldo, a Bueno, Dubras, por a aquí todos los que yo tenemos. imagino que el autor se refiere a que todos venimos capacitados a ser líderes. O venimos Todos con tenemos la posibilidad eso, la posibilidad de capacitarnos. ese liderazgo. Ok, gracias. ¿Qué más dice, qué les dice a ustedes este mensaje? No importa el autor tanto como para ustedes. El liderazgo y el éxito me pertenecen por derecho. ¿Otra opinión? Yo creo Rapidito. perdón, yo creo que también o me hace pensar en ese empoderamiento, ¿no? De uno creerse que uno puede tener éxito y ser líder y ya a partir de ahí construirlo. Porque si no lo creemos que por derecho lo tenemos, Bueno, no va a llegar solo, vamos a decir así. Así es. O sea, aquí la frase es muy importante porque lo que nos están diciendo es que todos tenemos posibilidades de ser grandes líderes, de ser líderes efectivos, de despertar ese liderazgo. Por supuesto, lo estamos enfocando desde los pensamientos, desde las creencias, desde los sentimientos, de todo eso que tenemos en nuestro interior y muchas veces no lo sabemos despertar, no lo sabemos transformar. Adelante, Luz. Sí, realmente allí cuando se habla del éxito y el liderazgo que le pertenecen a uno por derecho, yo entiendo que, bueno, que es un trabajo que se va a hacer, que es un trabajo que viene desde nuestros hogares, que es un trabajo que viene incluso con nuestras amistades, porque el liderazgo está en todas partes. Hay que trabajarlo, no lo vamos a lograr de la noche a la mañana. Entonces, yo entiendo que ese liderazgo, nosotros todos, personas, individuos, usted, yo, los que tenemos a nuestro alrededor, pues debemos hacerlo nuestro. Todos tenemos la posibilidad de tener éxito y todos tenemos la posibilidad de ser líderes. Lo que hay es que despertar ese líder que nosotros tenemos adentro. El autor dice que el líder lo tenemos dormido. Y yo más adelante les voy a decir algunas palabras de esas textuales
de este autor cuando refiere que el liderazgo nos pertenece por derecho. Y yo le voy a ampliar a ustedes para decirles que todos tenemos la posibilidad de ser grandes líderes, transformándonos desde nuestro interior. Esa es la clave. Por supuesto que hay herramientas que nos van a permitir, y yo se las voy a mostrar en el día de hoy de una manera breve, pero les va a crear la necesidad de a partir de hoy mismo despertar ese líder que ustedes tienen dentro, que por supuesto tenemos que cultivarlo, tenemos que estudiarlo, tenemos que formarnos para lograr eso tan ansiado que es nuestro crecimiento y desarrollo personal. Recuerden que nosotros somos eternos aprendices y siempre hay avances en ciencia, en liderazgo, en neurociencia, etcétera, que nos van a permitir llevar adelante un cambio, una transformación en nuestro ser. Era lo que Dubraska hablaba de empoderamiento. Todos tenemos esa posibilidad de empoderarnos. Ok, seguimos. El objetivo de hoy es proporcionarles a ustedes herramientas, se las voy a proporcionar, que les permitan autoliderarse gestionando sus pensamientos, emociones, comportamiento, acciones. ¿Para qué? Para el alcance de objetivos y metas. Ahí está el detalle, porque todos tenemos la posibilidad de ser grandes líderes y de tener éxito en nuestra vida personal y profesional y laboral. Adelante. Ok, aquí tenemos una definición, sin embargo, hay muchos autores que nos hablan del autoliderazgo. El mismo Robin Sharma, que mencioné en el mensaje inicial, nos da su definición, lo que él considera un autolíder. Aquí le coloco yo que es una práctica de influencia intencionada. O sea, nosotros podemos influenciarnos a nosotros mismos para convertirnos en líderes. ¿Y esto de qué manera? De una forma consciente sobre los pensamientos, sobre las emociones, sobre los comportamientos, que es lo que nos lleva a alcanzar los objetivos y metas que nos hemos trazado, bien sea en nuestra vida o en cualquier ámbito de acción. A mí me gusta mucho cuando hablamos de transformar o dirigir de forma consciente los pensamientos, recordar las creencias que nosotros tenemos en nuestro interior, y muchas veces, bien sea, nos limitan o nos transforman para hacer realidad nuestros sueños, para hacer realidad nuestros objetivos y metas. Una creencia puede frenar el desarrollo de un ser humano o puede también proporcionar, transformar a ese crecimiento, potenciarlo a esa persona con un mayor crecimiento y desarrollo. Entonces es importante que nosotros entendamos o comprendamos todos que es la práctica de influencia intencionada. Nosotros tenemos que practicar sobre esto. Ustedes que están en este momento en proceso de transformación, en proceso de aprendizaje, en proceso de cambios, vamos a poner en práctica este tipo de herramientas, este tipo de conciencia. Adelante, Marisabel, te echaste para atrás. Seguimos. Entonces, aquí vienen las 5 herramientas que yo les voy a proponer en el día de hoy, pues, para transformar. Aún pueden haber más. Sin embargo, de una forma muy sintética, vamos a ver cada una de ellas, ¿ok? Una herramienta fundamental para despertar ese líder interno es el autoconocimiento. Nosotros tenemos, ¿verdad?, un mundo en nuestro ser interior. Nosotros tenemos una capacidad asombrosa de conectarnos con nuestro propio ser. Ahora bien, ¿qué es importante? Lo importante es saber para qué es el autoconocimiento. El autoconocimiento nos permite, su nombre lo indica, es para
bien sea conocernos a nosotros mismos, bien sea para saber dónde estamos, bien sea para conocer a dónde vamos con nuestra formación, con nuestro crecimiento, con nuestro desarrollo, qué aspiramos de nuestra vida, a dónde deseamos ir. Eso es autoconocer. ¿Qué hacemos con el autoconocimiento? Podemos explorar, podemos hacer introspección, son técnicas. Podemos también aprender a autoliderarnos a través de la reflexión sobre uno mismo. Por ejemplo, el autoconocimiento ya sabemos que nos permite conectarnos a nosotros mismos. También podemos decir que el autoconocimiento nos permite descubrir nuestros recursos internos. ¿Cuáles son nuestros recursos internos? Nuestras habilidades, nuestras debilidades, nuestras creencias, como les dije hace un rato, nuestras emociones. Nosotros con técnicas como les estoy comentando, la introspección, exploración, la reflexión, una reflexión profunda, nos puede llevar a saber quiénes somos, nos puede llevar a conocer todos estos recursos que es lo que nosotros requerimos para poder alcanzar nuestros objetivos personales y profesionales. Cuando yo sé cuáles son mis habilidades, cuando yo sé cuáles son mis potencialidades, mis fortalezas, yo sé el camino que debo de tomar, yo sé qué debo de hacer, yo tengo que potenciar esas limitaciones, transformarlas en limitaciones, en erradicar las limitaciones y lo contrario, potenciar todas estas herramientas que nosotros podemos realmente descifrar desde nuestro interior. Esto nos va a llevar a un fin, que es el de crecer en lo personal, en lo profesional y en lo laboral. De manera que nosotros podemos fácilmente entender, Marisabel, te estás yendo hacia atrás, podemos entender fácilmente, adelante, Marisabel, pasemos al autoconocimiento. Ahí está el concepto, la capacidad de conectar con el ser interior para conocernos a sí mismo, reconocer fortaleza, lo que les acabo de decir. Entonces, el autoconocimiento es una herramienta relevante, importante para ustedes en este momento donde se requiere disfrutar de nuestro ser interior, conocernos, conocer nuestra realidad interna. Adelante. Adelante, Marisabel. Hay dos preguntas reflexivas, dos preguntas bastante importantes que si me las responde uno es suficiente, pero yo les envío la presentación para que ustedes tengan esa posibilidad de irse entrenando en lo que es el autoliderazgo. Una pregunta es que identifique una sola persona si quiere, con una sola palabra. Es muy difícil en este momento porque eso es una introspección que hay que realizar, una reflexión profunda, una exploración sobre nuestro ser. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es mi talento? ¿Cuáles son mis habilidades? Entonces, ¿quién puede identificar claramente o ha identificado una habilidad y una debilidad, verdad? Bien sea que lo impulsa la habilidad y lo limita la debilidad en su desempeño laboral. Con toda sinceridad, el que quiera decirlo, el que si no lo reservamos a título personal para ustedes. ¿Quién me quiere decir algo? Bueno, mi habilidad nació conmigo es conectarme con otro ser humano, ¿ok? Tener una conexión, como poder sentir
su ser, ¿ok? Tengo esa habilidad desde siempre, ¿no? Y mis áreas de mejora, debilidad, son las acciones ejecutivas. Ajá. La planificación, la organización, bueno, pero Correcto, me parece correcto. muy bien y te felicito porque las tienes plenamente reconocidas. Hay que trabajar en ellas, ¿ok? En eso estoy. Normalmente en este tipo de actividades practicamos un análisis FODA o un DAFO, que es la fortaleza, las oportunidades, las debilidades, las amenazas que nosotros como ser humano podemos tener. ¿Ok? Seguimos. La siguiente, la gestión o autogestión emocional. Fíjense que esta es la segunda que les estoy presentando. Y qué importante es, porque desde una autogestión emocional que viene siendo una habilidad, nosotros podemos aprender a gestionar y a dirigir las propias emociones, ¿ok? De una manera efectiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos unas reacciones, somos más reactivos y no respondemos de una forma asertiva. La autogestión emocional es importante, conocer nuestras emociones, conocer cómo y gestionarlas, no solamente en la vida, sino también a nivel familiar, en la vida privada, pues de cada uno de ustedes, sino también en el área laboral, en el ámbito personal, en el ámbito profesional. Eso es una herramienta que yo sé que más adelante todas estas cosas las vamos a profundizar, vamos a saber, vamos a hablar de lo que es inteligencia emocional, etcétera. Pero en este momento, como se trata de autoliderazgo, esto es una herramienta fundamental para que ese líder que está despertando ese gran liderazgo en sí mismo pueda aprender a gestionar y dirigir sus propias emociones. ¿Qué es lo fundamental de acá? Lo fundamental de acá es que al líder poder gestionar sus propias emociones es capaz de gestionar las emociones de los otros. Aquí hay algo importante que a lo mejor no se los he dicho como mensaje positivo. Nosotros no podemos liderar si no nos sabemos liderar a nosotros mismos. Ese es el principio del liderazgo, el principio del autoliderazgo. Para liderar a otros, tenemos que aprender a liderar a nosotros mismos. Muchos gerentes, muchos líderes que se llaman líderes, pero no saben autoliderarse. No tienen ningún tipo de control, no tienen ningún tipo de gestión sobre sus emociones. No se conocen a sí mismos, no saben cuáles son sus debilidades, no saben cuáles son sus habilidades. Entonces el autoliderazgo es ese despertar, conocernos a nosotros mismos y saber gestionar nuestras emociones. Esta es la segunda lámina. ¿Seguimos? ¿Ok? Marisabel. Yo creo que se le cae. Hay otra pregunta que es importante acá, que es comenta. Esa también se las voy a enviar, las preguntas que yo les esté haciendo acá, porque es para que ustedes estén reflexionando sobre lo que es el despertar de este liderazgo. Comenta alguna situación laboral en la que manejaste tu emocionalidad con éxito. ¿Quién me quiere decir? ¿Quién está por allí? Bueno, hay 13 personas. ¿Quién me ayuda? Si alguno de ustedes puede pudo pues manejar su emocionalidad con éxito ante alguna situación laboral. Elizabeth tiene alzada la mano otra vez. Qué bueno. Positivo. Dale pues. Sí, porque cuando leí la pregunta, ¿no? Que está en pantalla y te escuché decirla, recordé un episodio laboral, ¿okay? Donde yo fui por un tiempo, wow,
yo fui por un tiempo asesora en procedimientos de seguridad industrial, ¿ok? Y estaba en campo, asesora en campo, estábamos en una parada, y el supervisor, hay que cerrar por ahí un micrófono. El supervisor llegó gritándome que yo había parado el trabajo, ¿no? Y yo le dije que yo no estaba autorizada a parar ningún trabajo, ¿ok? Yo en ningún momento me alteré, ¿no? Y lo recordé cuando hiciste la pregunta. Y solo le dije que existía un procedimiento que él mismo había firmado, que estaba en campo, ¿ok? Y yo solamente, y como el procedimiento no había sido cumplido, me dirigí a operaciones, informé, notifiqué que habían emitido un permiso sin haber cumplido con todo el procedimiento en campo. Y ellos fueron los que pararon el trabajo. Entonces le pregunto, tú eres el supervisor, ¿quién tuvo que haber dado todas las condiciones? Dice él, yo. Entonces, ¿quién paró el trabajo? Entonces, la misma norma y su mismo actuar para el trabajo, donde él se emocionó, ¿okay? Dejó que su rabia prevaleciera sobre los procedimientos, pero no logró sacarme a mí de centro. Perfecto. Yo seguí montada en lo que era la administración de la norma y no me tomé el evento como algo personal, sino como una situación laboral. Perfecto. Supiste manejar tu emocionalidad. Correcto. No respondiste con la misma ironía quizás con que te trabajaron, con que te exigieron a ti. Exacto. Y eso es importante. Esta pregunta reúne todo, porque nosotros en una situación laboral debemos de manejar la emocionalidad con éxito. No es solamente pregunta, es una identificación con lo que debe ser el deber ser de la gestión emocional. Otra de las situaciones que es común mencionar acá, y se los voy a nombrar a ustedes, es la posibilidad que nosotros tenemos de manejar el estrés. El estrés ha sido conocido, ha sido ya bastante, vamos a decir, identificado como una situación emocional muchas veces, ¿verdad? Que no sabemos, se presenta y no sabemos, y por supuesto hay muchos tipos de estrés, no vamos a caer en hablar sobre el tema, sino por qué nosotros podemos manejar el estrés si tenemos, ¿verdad? La herramienta esta que yo les estoy hablando, la de la autogestión emocional. Igualmente, ahorita nosotros estamos muy trabajando la parte de inteligencia emocional como elemento que nutre, ¿verdad? Las emociones positivas dentro de las organizaciones, en los equipos de trabajo. Viendo lo contrario, hay muchos líderes que sí, que no saben autogestionarse, no tienen inteligencia emocional como para gestionar sus propias emociones. Por supuesto, menos la van a tener para gestionar las emociones de los otros. Así que estamos avanzando ante esto. ¿Seguimos? Bueno, una tercera herramienta acá que es muy importante es la automotivación. Hay muchas más herramientas, pero seleccioné 5 de manera que puedan ustedes iniciarse en este campo tratando de cultivar estas herramientas que hoy les estamos otorgando, regalando de verdad, para que ustedes puedan despertar a profundidad, de forma consciente, ese líder interno. La motivación allí sabemos que nos estamos refiriendo a una motivación intrínseca. Es una fuerza interna que lleva a actuar con ánimo, con energía, a mantener actitud positiva y enfoque en los objetivos, perseverando ante los obstáculos y sin depender de estímulos externos. Cuando estamos hablando de automotivación, nos estamos refiriendo a una motivación más duradera, no una motivación producto de algún estímulo externo que nosotros tengamos. Por ejemplo,
nosotros podemos tener alguna chispa, como le digo yo, positiva para poder, como decir, actuar y mantenernos con ánimo, pero desde nuestro interior. Es una motivación que es duradera, no es extrínseca, sino intrínseca, que nos despierta, la despertamos nosotros mismos en ese proceso de autoliderazgo, en ese proceso de alcanzar las metas y los objetivos que nos hemos planteado, metas y objetivos que, como les dije, pueden ser en el plano personal, en el plano profesional, en el plano laboral, metas que nosotros tengamos como ser humano y necesitamos lograrla sin ningún estímulo externo, con solo ese despertar de estímulos internos que nos lleven a avanzar. Yo quisiera preguntarle, ¿ustedes me pudieran nombrar algún estímulo interno que los ha llevado a ustedes a tener éxito en el alcance de sus objetivos? ¿Quién me puede nombrar un estímulo interno? Adelante. Vamos a ver. Aquí les tengo, ¿qué chispa interna te automotiva a esforzarte para alcanzar objetivos personales o profesionales? Vamos. ¿A quién tenemos por acá? A Dubraska, ¿ok? Por aquí tenemos a Geraldo también, a Karina, a Lourdes. ¿Qué les estimula a ustedes desde su interior para mantener ánimo, para mantener esa viva, esa necesidad de siempre querer tener éxito, alcanzar los objetivos? Buenas noches. Omaira, Luz Ajá. Omaira. Que bueno, cada uno concentramos en metas, pero está, bueno, dentro de una organización, también dentro de nuestros hogares y en donde estemos. En cualquier Pero yo ámbito creo de que una acción. palabra, sí, señor. Hay una palabra que va así como los de los niños de preescolar, es la alegría, el amor que uno le coloca a todo lo que tenemos que hacer diariamente. Por decir algo, una meta personal con mucha alegría que en este medio mentalizado para tener la Se oye un poquito más, Luz. Pues, ¿ustedes escuchan bien? Negativo, no se escucha. Sí, no se está escuchando, Luz. ¿Ya? Sí, ya, intenta ver si ya... Si gustas apagar la cámara para que el audio sea mejor, te escuchamos mejor si apagas la cámara un momentico mientras hablas. Eso. Bien, seguimos. Me escucharon hablar de la alegría que la debemos tener en las organizaciones, en los hogares. Ahora bien, yo me había mentalizado para publicar un libro, mi libro, antes de mi cumpleaños, para mi cumpleaños. Mi cumpleaños fue el 19 de agosto. Y gracias a Dios, pues pude obtener el libro digital el 16 de agosto. Y ya el 20 me estaban pasando el libro ya en físico, haciendo todas las diligencias y tal. Entonces, pero eso le puse muchísimo amor, alegría. Por eso hablo de la alegría. Igualito como hago mi trabajo dentro de las organizaciones que me ha correspondido trabajar. Es el amor lo que nos mueve a hacer, claro, consustanciadas con una autoformación desde el ámbito del querer hacer, todas estas herramientas
visualizado hoy son tan importantes para cada uno de nosotros, y digo nosotros pues porque estamos formándonos y hay una característica esencial, pues que queremos hacerlo y en ese querer estamos. Perfecto. ¿Qué otra persona me quiere decir? Una sola palabrita. ¿Qué chispa lo motiva o lo automotiva para alcanzar los objetivos Bueno, personales, El profesionales? conocimiento, el conocimiento. El conocimiento te Sí, motiva mucho. me motiva mucho. Saber cada vez más, aprender cosas. Perfecto, Eso me perfecto. motiva. ¿Qué otra eh, motivación? pues Que no sea externa. sí, sí, claro, yo quisiera también, pues un tema que a mí me ha sido muy útil y es descubrir mi propósito de vida, mi misión, conectar con el propósito de vida, pues que para la técnica japonesa que hemos enseñado es el Ikigai, ¿no? Descubrir mi Ikigai, poder saber qué es eso que me mueve a levantarme todos los días, a generar acciones para lograr el avance en el cumplimiento de mis metas, de mi propósito. Eso podría decir yo. Perfecto. ¿Qué otra persona? Porque es importantísimo que todos conozcamos algunas chispas, yo las llamo las chispas internas, que Buenas nosotros tenemos. noches. Geraldo. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Vamos, Perfecto. Geraldo. Por lo menos en mi caso específico, que me ha ayudado muchísimo desde hace tiempo, es el hecho de por lo menos hacer, ¿cómo lo llamaríamos? Por lo menos en mi caso yo hago muchos stickers con afirmaciones positivas todos los días y de hecho Oh, las mira, tengo pegadas acá en la computadora. Y por supuesto cada mañana que de repente me levanto o selecciono una y es por lo menos a partir de ahí que la repito prácticamente todo el día y eso por lo menos me ha motivado y me ha permitido por lo menos cambiar un poco más la forma más positiva que darle entrada a por lo menos mis pensamientos negativos, ¿no? Entonces, por lo menos perfecto, a mí particularmente me ha resultado esto. perfecto. Y gracias. Un buen aprendizaje. Para otros, fíjate que hoy estuve leyendo un autor donde dice que hasta sentirse agradecido, ¿verdad? Y agradecer al otro es motivo de automotivación para poder alcanzar estos objetivos, ¿no? Profesionales, personales. También hablaba de no solamente de lo que era el agradecimiento, sino el poder colaborar con el otro, ¿ok? El poder generar ayuda y en las organizaciones eso es común y corriente en este momento, hablar de colaboración. Lo que es que no se ha propagado, vamos a decir, en muchas organizaciones lo que son los equipos colaborativos. Pero cuando hay sentido de pertenencia, cuando hay un sentido de colaboración, uno siente esa fuerza para avanzar, para lograr esos objetivos organizacionales que tenemos que lograr entre todos. Pero si nosotros somos más empáticos, más colaboradores entre sí, podemos avanzar y eso nos genera mayor motivación que no tener empatía, que no ser colaborador, pensar que lo que yo sé lo escondo para que el otro no lo sepa. Eso sucede, pero también hay mucha información de esos cambios y transformaciones que se están pidiendo a gritos en las organizaciones, que los equipos de trabajo puedan avanzar hacia feliz término, ¿verdad? A esos procesos de conocerse a sí mismo desde el autoliderazgo. Seguimos, gracias a todos, gracias Marixa, gracias Geraldo, gracias a todos. Ok, seguimos con la otra de las, ¿aló? La autoestima es la cuarta herramienta que tenemos aquí. Y es la capacidad que lleva a la persona a quererse a sí misma para poder ser verdaderos líderes, ser autolíderes,
nosotros tenemos que despertar ese aprecio, ese querernos nosotros mismos, es lo que llamamos amor propio, a tener un propio concepto de sí mismo, una valoración realista y positiva. Muchas veces nosotros valoramos más al otro y nosotros no nos valoramos a sí mismos. Tenemos desconfigurado una imagen tergiversada de lo que somos y no nos dejamos, ni nos amamos, ni nos dejamos, ni aprendemos a avanzar, ni conseguimos muchas veces, ni alcanzamos los objetivos, producto de esto mismo, de este mismo cliché, de esta misma negatividad que nosotros tenemos con nosotros mismos. Entonces la autoestima pasa a ser una herramienta que nos posibilita reconocer nuestra valía. Todo esto lo podemos lograr desde nuestro interior, sin depender de validaciones externas. Nosotros tenemos que tener un perfil que es conocido por nosotros mismos, de lo que nosotros tenemos, de nuestras habilidades, de nuestras potencialidades, de nuestra fortaleza, de todos esos recursos que nosotros tenemos y muchas veces también los desconocemos. Pero aquí entra en juego la parte del amor propio, esa capacidad que tenemos que despertar en nosotros mismos, porque el primer principio del autoliderazgo es ese: amarte a ti mismo, tener amor propio, tener un concepto claro de quiénes somos. Tenemos un concepto positivo, saber que somos valiosos, no nosotros mismos, no estimarnos, sino desestimarnos es lo que nos puede perturbar nuestra vida, lo que no nos permite liderar. Al saber estimarnos, nosotros sabemos lo que valemos, lo que nosotros tenemos en nuestro interior, y muchas veces lo despreciamos, no lo tomamos en cuenta por hacer valer otras situaciones que no es pertinente con nosotros mismos. Igual la validación a la cual me estoy refiriendo, o la valoración, tiene que ser realista y positiva. Es un despertar de conciencia de lo que nosotros somos, de lo que tenemos, de nuestro gran ser que somos. Seguimos adelante. La última es la autonomía. La autonomía viene siendo la capacidad, la última de las que yo les traje, las herramientas para poderse autoliderar. Es la capacidad de una persona para dirigir su propia vida, asumiendo sus propias reglas para tomar decisiones fundamentadas e iniciativas, siendo responsable de las acciones guiadas por sus principios y valores. Aquí es bastante importante lo que significa la autonomía. Autonomía es tener libertad en nuestra vida. Autonomía es contar con una capacidad para guiarnos nosotros mismos, con nuestras propias reglas, pero son unas reglas basadas en principios y valores, porque desde el autoconocimiento nosotros podemos identificar cuáles son los valores que predominan en cada uno de nosotros. Entonces, para ser autónomo, nosotros tenemos que tener reglas propias, pero unas reglas que están centradas en nuestros propios principios y valores. ¿Qué es lo fundamental del ser autónomo? El ser autónomo tiene una prioridad muy esencial, que es tomar decisiones propias. Significa tomar decisiones sin ninguna influencia externa. La autonomía se hace. La autonomía la decidimos nosotros
¿Acorde a dónde? A los valores, como se les dije. Significa contar en sí, eso es autonomía, contar con la capacidad de guiarnos a nosotros mismos, contar con esa posibilidad de tomar decisiones que están fundamentadas en nuestras necesidades. En el caso de una organización, tomar decisiones que realmente le convengan a la organización. Ese es el despertar de nuestra autonomía. Esa es la credibilidad que nos da de ser autónomos cuando nosotros estamos preparados para tomar esas decisiones bien fundamentadas, bien dirigidas, bien capacitadas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿O no hay nada? Bueno, aquí tenemos a Écoli, que es Karina Bozo. ¿Qué dice Karina de todo esto? Saraí. ¿Sí? Hola, buenas noches. De verdad Buenas que noches. cada una de estas 5 herramientas están, deberían de estar intrínsecas dentro de nuestra propia personalidad, porque es la única manera de poderlas autogestionar, porque no es solamente para nosotros, o sea, es primero nosotros, pero para después impartirla a todos nuestros colaboradores e incluso a nuestro entorno familiar también. Porque si desde nuestro entorno familiar nosotros estamos funcionando de la manera correcta, de igual modo vamos a funcionar también en cada uno de nuestros puestos de trabajo. Perfecto. Ese es el principio del autoliderazgo. Liderarnos a nosotros mismos para poder liderar a otros. ¿Ok? Buenas noches. Aprender a Hola, ¿cómo liderar a están? nosotros mismos para poder liderar a otros. No hay un líder que no se sepa liderar a sí mismo. Es imposible que pueda tener o no tiene la posibilidad de liderar. En el campo organizacional es muy común encontrar líderes que realmente no conocen ninguna de estas herramientas que nosotros hemos nombrado en el día de hoy. Hay una, adelante, hay una lectura que yo la quiero realizar rápidamente, no sé si es tipo, yo lo tomo como un verdadero poema. Aquí hay unas estrategias, perdón, antes de avanzar. Aquí tenemos unas estrategias bastante importantes que nos permiten autoliderarse, porque no es solamente hablar de liderazgo, hablar de las herramientas, sino también hay estrategias que nos sirven. En líneas generales, yo les hice fue una lista, porque sé que en mayoría de las personas ya ha venido trabajando con lo que es, por ejemplo, hay mucha información sobre lo que es la reflexión, las afirmaciones positivas que nos mencionó nuestro amigo hace un rato, pero también tenemos la autoobservación. Eso es una estrategia que nos permite a nosotros autoliderarnos. También tenemos tener un claro propósito de las actividades y tareas que nos corresponden, los hábitos matutinos, la respiración consciente, la ejercitación, la meditación, en los trabajos, las pausas activas, que estuve en una empresa y se cumple. Cada 2 horas hay un personal especializado en una empresa donde estuve en trabajo realizándolo, donde hacen pausas activas durante unos minutos. Y así sucesivamente tienen esa posibilidad de generar mayor motivación, de generar mayor autoconocimiento sobre sí mismo, conocer su emocionalidad, cuáles son sus verdaderas potencialidades. Y por supuesto, todo esto, lo que es la ejercitación,
la meditación, como les dije, nos facilita el autoliderazgo. El autoliderazgo es de práctica. El autoliderazgo no se aprende porque lo tengamos en los libros o porque lo tengamos en Google o porque realmente nosotros los estamos explicando de una manera detallada con esas herramientas que ustedes pueden utilizar en su vida. Todas son importantes, como lo acaba de decir Karina Bozo, todas son importantes porque nos permiten pues ese despertar desde nuestro ser, desde lo intrínseco. Y eso es valioso para un ser humano, que pueda aprender a dominarse a sí mismo, porque ese es el término del autoliderazgo, aprender a dominar pensamientos, aprender a dominar pues emociones, aprender a dominar todos esos recursos que nosotros tenemos en nuestro interior y muchas veces los tenemos obviados. ¿Cuántas personas no tienen talentos que lo vienen a descubrir porque se propusieron descubrirlo? ¿Cuántas personas tienen habilidades que desconocían? ¿Cuántas personas no alcanzan sus objetivos porque realmente sus pensamientos, sus diálogos internos no les permiten lograr esos objetivos? Esas creencias perturbadoras que muchos tienen y no la han logrado descubrir porque no se han propuesto autoconocerse. Yo siempre les he hecho como que, vamos a decirles el cuento, ¿no? De esas mamás, que no son todas, por supuesto, pero que desde pequeños esos niños les dicen, tú no puedes, o tú naciste, no eres inteligente para eso. Ahí les están reforzando una creencia negativa, una creencia limitante, y llegan adultos convencidos que no pueden lograr eso que se propone, que no tienen inteligencia. Y son niños que fueron trabajados en su momento por personas muy cercanas, pero que desconocían el impacto negativo que puede generar una creencia en un ser humano. Pero nosotros desde el autoliderazgo sí podemos despertar esa conciencia, podemos hacer un liderazgo consciente, un liderazgo potenciador de nuestras propias, pues, como herramientas propias, que por supuesto más adelante vamos cultivando. Y eso es importante decirlo. Yo les quería avanzar en este punto, que creo que falta un punto muy importante, que viene siendo lo que es el autoliderazgo como base. No sé si pasa, Marisabel. El autoliderazgo, yo le coloqué como título piedra angular del neuroliderazgo, para que nosotros veamos hasta dónde el autoliderazgo es importante. El autoliderazgo es fundamento del neuroliderazgo. El autoliderazgo es la base sobre la cual se construyen los principios del neuroliderazgo, puesto es desde el cerebro como el autolíder puede influenciarse a sí mismo y mejorar su capacidad de liderar efectivamente a otros. Eso es una reflexión que se las estoy colocando acá. Nosotros vamos a seguir viendo, escuchamos a Marixa, una excelente exposición sobre lo que significa la neurociencia, el neuroliderazgo, conocer el funcionamiento del cerebro, poder nosotros conocer todas esos neurotransmisores que a nosotros pues nos estimula, nos hacen bien a nuestro ser interior y nos despiertan el liderazgo que nosotros tenemos dormido. Es desde un neuroliderazgo efectivo, como un autolíder comprende su cerebro. ¿Por qué? Porque se está influyendo en su capacidad. Y esa capacidad
después de estar liderado, le van a permitir liderar a otros. Conocerse su cerebro le va a permitir conocer el cerebro del otro. Conocer qué le producen los neurotransmisores le va a permitir también determinar, pues, o colaborar, ayudar de un despertar de los neurotransmisores de otras personas que conviven con ese autolíder en un equipo de trabajo. Desde esta perspectiva, aquí hay un elemento bastante importante que me gustaría, pues, quería primero hacerles una pregunta. ¿Quiénes leyeron el libro de Robin Sharma? ¿O quiénes leyeron algunas partes del libro? ¿Quién alza la mano? Yo les voy a leer algo bastante importante, ¿no? Permiso, que no lo tengo. Bueno, ahora sí es verdad que como que lo perdí. Tenía la hoja del libro acá, le saqué copia para ustedes y ahora como que lo estoy pasando. Bueno, avancemos con lo siguiente. Pasa la página. Les estoy dando las gracias, ¿verdad? Pero les tengo un compromiso. Aquí lo tengo. Lo voy a leer rápidamente antes de darles las gracias. ¿Me lo permiten? ¿Me permiten escuchar esto en estos 15 minutos? Es corto. Lo escribe Robin Sharma en su libro El líder que no tenía cargo. Son los 10 arrepentimientos, no lo veamos como algo negativo, los 10 arrepentimientos humanos, y así se llama el artículo, los 10 arrepentimientos humanos. El primero, llegar al último día, cuando la magnífica canción que tu vida tenía que cantar sigue en silencio en tu interior. Segundo, llegar a tu último día sin haber experimentado el poder natural que posees para crear una gran obra y alcanzar grandes logros. Tercero, llegar a tu último día dándote cuenta de que jamás has inspirado a nadie con tu ejemplo. Llegar a tu último día lleno de dolor al darte cuenta de que jamás asumiste grandes riesgos y por tanto jamás obtuviste grandes recompensas. Quinto, llegar a tu último día sabiendo que perdiste la oportunidad de ver lo que es la excelencia porque te creíste la mentira que debías resignarte a la mediocridad. Llegar a tu último día lamentando no haber aprendido nunca a transformar la adversidad en victoria. Llegar a tu último día lamentando haber olvidado que el trabajo consiste en ayudar a los demás, no ayudarte solo a ti mismo. Llegar a tu último día sabiendo que has vivido la vida que la sociedad te enseñó a desear y no la vida que verdaderamente creías. Noveno, llegar a tu último día y averiguar que jamás has realizado, jamás has despertado todo tu potencial, ni te acercaste al genio en el que tenías que haberte convertido. Y por último, llegar a tu último día y descubrir que podías haber sido un líder y transformar el mundo en un lugar mejor, pero te negaste a aceptar esa misión porque te dio miedo. Así que fracasaste y desperdiciaste tu vida. Te recomiendo autolidera tu ser interior. Muchas gracias. Marisabel, vamos a poner el video en estos minutos que nos quedan. Bueno, hay que preguntarle a Marixa si tenemos el tiempo. Sí, son las 8:47. ¿Tenemos el Es tiempo, hasta- Marixa? Sí, lo que voy es a detener la grabación para que no quede el video porque después no me lo deja subir. Ya la detengo. Con mucho cariño para todos.
¿Qué les pareció? Vamos. Me encantó la lectura de los 10 arrepentimientos humanos. ¿Sí? Es como que hazlo. Ir haciendo, como va yendo, vamos viendo, ¿no? Que no esperemos que todo esté perfecto para cumplir nuestros sueños. Una invitación al autoliderarnos, a no quedarnos atrás. Exacto, A hermoso, ser hermoso. excelentes líderes conscientes. Gracias, Elizabeth. ¿Qué otro? Vamos a ver. Es la oportunidad de retroalimentar. Eso nos invita a tomar la decisión y que el momento es ahora, es ya. Ajá, qué bueno. Gracias. Gracias, Geraldo. ¿Qué otro? Reinaldo tiene la mano levantada. Adelante. Bien, me parece maravilloso el asunto primero de lo del autoliderazgo, el tener la capacidad de dominarnos primero nosotros, de poder enseñar a través del ejemplo, que creo que es una de las herramientas más fuertes que tiene cualquier líder para poder llevar cualquier enseñanza. Y con respecto a este video que colocaron ahorita al final, eh, muy inspirador, diría yo. Excelente las estrofas que dice allí, todas las cosas que nosotros, ya como personas, como tal, creo que debemos seguir algunos de esos consejos, atrevernos a hacer todas las cosas, no porque otros nos estén viendo, no porque busquemos alcanzar digamos, el aplauso o cualquier otra cosa, sino por el hecho de ser, el hecho de poder lograr el objetivo y de poder dejar, como decía esa canción también, una huella. Es importantísimo eso. Y si Gracias, eso gracias. si ese video lo pudieran colocar en el grupo sería maravilloso porque de verdad quiero copiar la letra. Perfecto. Me encanta también a mí y por eso lo traje a ustedes. Realmente es inspirador. Nos lleva pues a revisarnos a nosotros mismos, a ver, a que decidamos que sí podemos. Es una invitación, una verdadera invitación a triunfar en cualquier espacio donde nosotros estemos, en cualquier donde podamos ejercer nuestro liderazgo consciente. Eso es, despertar ese líder que todos sabemos, tenemos cada uno de nosotros en nuestro ser. Y que sabemos hasta ahorita, valga la redundancia, que hay herramientas, hay posibilidades, hay habilidades que nosotros podemos trabajar para poder lograr ese sueño. Y también por último, que el estar autoliderado, nos permite a nosotros lograr los objetivos en cualquier campo de acción donde lo estemos planteando. Eso es importante y cada vez vamos aumentando pues nos vamos fortaleciendo en lo que es el liderazgo en este diplomado. Esa es la razón de ser. Aquí hay una manito levantada, no sé de quién será. Mía, Reinaldo. nuevamente, pero es que me llama la atención de lo que estás diciendo. Es tan cierto, ¿no? Que cuando uno se hace consciente de todas estas cosas y lo lleva a cabo. Eso es como, por ejemplo, el ejemplo de las abejas. Científicamente es imposible que las abejas vuelen, pero ellas no saben que es imposible. Nadie nunca les dijo, mira, es imposible por tu tamaño del cuerpo y por el tamaño de tus alas, es imposible que tú puedas volar. Y las abejas han desarrollado un sistema de aviación impresionante. Entonces, sí, cuando nosotros nos mentalizamos y cuando tenemos creencias positivas y creencias que nos ayudan a avanzar, podemos lograr cosas que mucha gente va a decir que no se pueden. Pero es que no depende de los demás, depende de nosotros y de lo que nosotros establezcamos como cierto.
Exacto. Gracias, gracias. También para finalizar, eh, mi invitación pues es a transformarnos. Estamos conscientes que todos podemos transformarnos, que todos podemos ser unos líderes efectivos, unos líderes como he dicho durante el transcurso de esta exposición, unos líderes conscientes. Si también hablamos de creencias, podemos también decir que todo lo podemos transformar. Si tenemos creencias limitantes, las podemos convertir en creencias transformadoras. Si tenemos diálogos que son guía positivo de nuestra vida, también nosotros tenemos diálogos internos que nos perturban. Nosotros podemos transformar esos diálogos internos que realmente nos paralizan muchas veces y no nos dejan actuar por unos diálogos guías que nos lleven a ser efectivos en nuestro liderar. Y también dejamos en el día de hoy sentado que el liderazgo no es solamente en las organizaciones, como lo hemos dicho. El liderazgo es en cualquier ámbito de acción. Somos líderes en cualquier ámbito. Lo que tenemos es que transformarnos, conocer nuestros pensamientos, nuestras emociones, saberlas dominar, que es el término que también yo apliqué, ya lo acaba de aplicar también Reinaldo. Muchísimas gracias y yo me voy muy feliz de haber estado con ustedes. Gracias. Gracias, gracias, Oda. Gracias a todos, pues, por su asistencia, por acompañarnos, por participar, por construir conocimiento con nosotros el día de hoy. Gracias, María Isabel, por tu apoyo. Y nos encontramos la próxima semana, próximo jueves. Ya tendrán la grabación en el grupo los que no pudieron asistir y a los que les gusta volver a verla. Un abrazo grande. Recuerden que son bendecidos y nos encontramos la próxima semana. Chao, chao. Gracias Marixa, gracias Marisabel por estar acá, por la presentación. Chao, gracias. Chao.